Hola nuevamente, buenas tardes a todos y todas. La profe Ángela iba a hacer una introducción chiquitita acerca de nuestro laboratorio y cómo se vincula esta lectura con bueno, mi proyecto de magíster y también las líneas que estudiamos en el laboratorio, pero se le había caído el internet. Ahí volvió la profe. Aquí estoy. Sí, bueno, el seminario de hoy es un tema que está detrás de lo que Esteban está proponiendo como su tesis de magíster. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que estamos abordando en nuestra sublínea sobre la biodiversidad en ecosistemas terrestres, en particular en la flora alpina como centinelas del cambio climático. Y mucho del contexto más teórico ya tiene mucho que ver con lo que nos contó Tamara algunas semanas atrás acerca de la importancia de la fenología de los organismos, ¿no? Como indicadores de qué es lo que podría estar pasando ahora, pero sobre todo qué puede pasar más adelante con los cambios en el clima, en particular con la temperatura y cómo eso podría impactar la biodiversidad que tenemos en estos sistemas. En particular, nos interesa saber quiénes son las especies que crecen en este lugar, dónde están creciendo y de qué manera cada una de las etapas de su ciclo de vida están sincronizados con eventos ambientales concretos. Entonces, la búsqueda de ver qué está pasando en particular con aspectos de la fenología, por ejemplo, el rebrote, la germinación de semillas, la etapa de floración y cómo estos van cambiando en distintos microhábitats. Pero ustedes saben muy bien que siempre el esfuerzo de muestreo es limitante y en ese sentido contar con apoyo adicional, especialmente desde la ciencia ciudadana, es vital para poder conocer ahora qué está pasando con estas plantas, pero sobre todo para establecer estudios de largo plazo, estudios ecológicos de largo plazo. Así que no me voy a alargar más porque Esteban tiene hartas cosas que contar y los invito a entonces a hacer preguntas a través del chat o si quieren también durante la misma presentación. Perfecto. Bueno, justamente como le decía la profe, siéntanse libres de hacer preguntas o cualquier cosa en el chat y después conversamos acerca de lo que hablamos respecto a este artículo. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Mm, ya, ¿me confirman si se ve bien? Ahí se ve. Ya, perfecto. Bueno, esta es la revisión de la lectura eh, que, que, bueno, espero hayan podido revisar, aunque sea un poquito preliminarmente. Y la idea es hablar de cómo desde los senderos, desde el turismo, se puede hacer ciencia, eh, creando conocimiento especialmente acerca de eventos fenológicos. En este caso, el del paper es las montañas de Appalachian Trail en el este de Estados Unidos. Pero después cómo se vincula esto un poco con lo que tenemos en Cabo de Horno, en Navarino, específicamente en los dientes de Navarino. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la fenología? De lo que vamos a hablar un poquito hoy día. La fenología se entiende como son eventos biológicos recurrentes en plantas y animales, eh, donde se presta especial atención a la asociación con las estaciones del año y las fechas del calendario climático, en donde se analizan las diferentes etapas del desarrollo como floración, fructificación, germinación, por ejemplo, y cómo se relacionan con los factores ambientales. Es importante estudiar la fenología en primer lugar porque estas sostienen estructura y funciones ecosistémicas. Un ejemplo bien simple, sin ir más lejos, es la polinización y es la vinculación entre las plantas con flores y sus polinizadores, ya que es muy importante en el momento en el que las plantas florecen, que estén coordinadas con los momentos de más actividad en los que pueden aprovechar de mejor forma a sus polinizadores.
ya que esto es de vital importancia para las plantas, como saben. Pero también una de las principales relevancias de la fenología es que también es nuestra principal forma de relacionarnos con los ecosistemas desde tiempos inmemoriales, que el humano es humano. Ya que desde que observamos nuestro ambiente, desde los inicios de nuestra historia, observamos procesos, patrones y cambios que usamos para nuestro bienestar. Bienestar estético y también productivo, como por ejemplo saber cuándo, por ejemplo, dependiendo de los factores climáticos, vamos a tener un desierto florido para observar, también cuando se acercan las fechas de cultivo, de siembra o de recolección, por ejemplo, en este caso del piñón, de alto valor cultural también. Ahora, estos eventos fenológicos importantes están determinados por desencadenantes ambientales que son la temperatura, la precipitación y el fotoperiodo. Ahora, estos lamentablemente están bajo una fuerte presión producto del cambio climático, ¿no es cierto? El cambio climático nos hace, o sea, afecta a estos eventos eh, climáticos, valga la redundancia, eh, haciendo, por ejemplo, más erráticos los eventos de precipitación o alterando también los máximos y mínimos de temperatura en determinadas regiones. Por eso es importante muestrear la fenología. Se puede hacer de diferentes formas y en diferentes escalas con diferentes métodos. Por ejemplo, se puede hacer escala global a través de sistemas remotos, imágenes satelitales. Se puede hacer también hasta escala individual, que es la más clásica y la que vamos a tratar hoy en día, que es donde uno como investigador, como observador, visita cierto sitio y registra los eventos fenológicos que ahí ocurren. Nuevamente como la floración, el brote de la hoja, la senescencia de la hoja. eh, pero hay lugares que es muy difícil muestrarlos, pero al mismo tiempo es muy importante, ya que estos lugares remotos eh, son para científicos y especialistas muy difíciles de acceder. Quedan habitualmente fuera por logística, financiamiento, equipo, habilidades, conocimiento técnico, eh, etcétera, pero no dejan de ser muy importantes de muestrear, ya que, bueno, presentan paradójicamente mucha vulnerabilidad a estos cambios, a estos cambios de las tendencias climáticas. Ya tienen poca representación por en los estudios científicos por estas razones que les indico, pero al mismo tiempo poseen una rica y muy valiosa biodiversidad de la que conocemos poco, y es muy importante también conocer. Y es aquí donde entra en juego que si bien a las investigaciones científicas, al saber tradicional, podríamos decir, siempre ha estado más lejano de estas zonas remotas por las razones que ya mencioné, hay un grupo de personas que en primer lugar la habita y en segundo lugar hace uso recreacional o espiritual de estos ecosistemas que va habitualmente hacia allá. Por ejemplo, turistas, gente que vive cerca de las localidades remotas y las conoce mejor que uno que va eventualmente cada ciertas temporadas. Y es en este punto en donde nace la ciencia ciudadana, que está definida como cualquier forma de producción de conocimiento en donde gente o participantes no especializados en ciencia, no especialistas, participan en cualquiera de las etapas de esta creación de conocimiento, ya sea la recolección de datos, generación de datos, análisis, como por ejemplo. De esta forma, la ciencia ciudadana, en estos grupos, ¿no es cierto?, que habitan y hacen uso de los ecosistemas más remotos de montaña, eh, nos brindan la oportunidad en un escenario en donde la información es escasa y costosa de obtener. Además, eh, estos datos ecológicos, perdón, además democratiza la forma de generar datos de estos ambientes, no sellándolos solamente a la ciencia y no dejándolos dentro de esta burbuja. Y es aquí donde llegamos en este contexto al estudio de los investigadores que se presentan en pantalla.
En donde estudian los patrones de cambio fenológico en gradientes latitudinales del sendero de los Apalaches. Cabe destacar que todos estos investigadores pertenecen a un grupo de montañistas, que es el Appalachian Mountain Club. Y desde ahí nació esta iniciativa de ciencia ciudadana que ya lleva, es una de las de más larga data del mundo, ya que tiene 20 años de colección de datos desde participantes, voluntarios, gente no experta. Este proyecto comenzó en 2004. Bueno, en primer lugar, ¿dónde se ubica? Se ubica en el este de los Estados Unidos, en la cadena montañosa de los Apalaches, que es un corredor biológico además, y abarca toda su extensión. La particularidad de este lugar, de esta cadena montañosa, es que es el hogar de uno de los trekking, de los senderos más largos del mundo. Tiene aproximadamente 3.500 kilómetros de extensión. La gente que lo hace es un trekking de meses. En promedio se demoran 6 meses en hacerlo. Atraviesan 14 estados, 12 grados de diferencia latitudinal, 16 grados de diferencia longitudinal, y es un sendero que sube y baja desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000. Y para que nos hagamos una idea, equivale en distancia a recorrer caminando desde Coyhaique aproximadamente hasta Puerto Williams. Algo bastante increíble, ¿no? Y que, por ejemplo, si quisiéramos hacer un muestreo comprensivo y exhaustivo de todo este sendero, de la flora y de sus eventos fenológicos, sería algo ya un proyecto muy, muy grande para abarcarlo solamente desde el lado experto. Bueno, además, este sendero y este corredor biológico se enmarca en, en un contexto en que latitudes más altas se sabe que se están calentando más rápido, que es eh, esto podría afectar claramente a procesos fenológicos que dependen de la temperatura. Y además, el hecho de ser una montaña, ¿no es cierto?, que de tener una diferencia de elevación considerable, hace que sean más vulnerables en sí al cambio climático por el desplazamiento vertical de diferentes zonas de vida en la montaña. De esta forma, estos investigadores se propusieron estudiar diferencias en la respuesta fenológica de dos grupos funcionales principalmente, el sotobosque y el dosel de los bosques templados de hoja ancha que están a través de este corredor biológico, de estas montañas, que a todo esto es un ecosistema muy similar al que tenemos aquí en Chile de bosques templados, solamente conformado por otras especies, pero climáticamente tiene muchas similitudes. Entonces, en este sentido, con estos dos grupos funcionales, se sabe que el sotobosque dispone de una breve ventana fenológica de tiempo en el que debe completar todo su, por ejemplo, ciclo de acumulación de carbono y para las especies anuales todo su ciclo de vida, en esta pequeña ventana en que termina el invierno, comienza la primavera y todavía no brotan las hojas del dosel superior, del techito del bosque, ¿no? Y en esa pequeña ventana, las especies más bajas que conforman el piso del bosque, el sotobosque, eh, necesitan de completar todos sus procesos antes de que se cierre y pueda pasar desde una exposición del 100% de luz solar hasta un 5%. Y es increíble porque en este pequeño tiempo, en esta pequeña temporada de crecimiento que disponen estos organismos, algunas especies pueden fijar entre el 40 y otras hasta el 100% de su presupuesto anual antes del cierre del dosel. Es de esta forma que los investigadores se preguntaron, bueno, con todos estos antecedentes de cambio climático y aumento de temperaturas medias anuales, sobre todo más marcado en épocas de primavera y otoño, eh, ¿cómo afecta el diferente timing en los procesos de floración para el sotobosque y de brote de hojas para el dosel superior de los bosques? En este escenario, pueden ocurrir dos cosas. Como se observa en la parte superior de la pantalla, existe un estado actual de una ventana fenológica determinada en la que las flores brotan, ¿no es cierto?, en el sotobosque y luego de un tiempo el dosel superior se tapa.
Ahora, esta ventana puede sufrir dos alteraciones. O puede extenderse, puede expandirse la ventana y cambiar esta sincronía de eventos fenológicos. Y también puede contraerse, nuevamente cambiando la sincronía de estos eventos fenológicos, pero acotando el tiempo que las especies del sotobosque tienen para hacer toda esta producción. Es así como los investigadores se plantean tres preguntas básicamente. En primer lugar, la fenología primaveral de los árboles de dosel y de las hierbas y arbustos del sotobosque se adelanta con el cambio climático. Y en caso de ser así, ¿existen diferencias en la sensibilidad fenológica a la temperatura entre estos dos grupos? ¿Responden de la misma manera? ¿Responden de diferente manera? ¿Y qué puede causar este desajuste fenológico? Y en tercer lugar, ya abarcando más un problema espacial o una perspectiva espacial de estas preguntas científicas, ¿existen diferencias en la magnitud de los cambios fenológicos a lo largo del corredor de los Apalaches? Recordemos que recorre aproximadamente 12 grados de diferencia latitudinal. Y además, si hay algún taxón que en particular es más sensible a estos cambios. Las metodologías que se ocuparon, bueno, ya adelanté un poco, son principalmente de ciencia ciudadana, así eh, en su totalidad de ciencia ciudadana, solamente que ocupando diferentes métodos a lo largo del proyecto, ya que tiene más de 20 años de duración la colecta de estos datos. Comenzaron por allá en el 2024 a través de un voluntariado en donde turistas, personas locales, gente que recorría este sendero, que nuevamente el recuerdo es muy visitado, llevaban, bueno, se inscribían a este voluntariado de investigación fenológica y no necesitaban ser expertos, pero sí necesitaban llevarse una planilla en la que iban tomando datos. Para luego en 2014 homologar a través de Nature's Notebook, que es una plataforma que ocupa las metodologías ya más consensuadas de la NPN, que es la National Phenology Network de Estados Unidos, ya sigue estandarizando la toma de datos, ya que con las planillas que llenaban los voluntarios tenían muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, de geolocalización. Mucha gente le costaba o erraba al momento por ejemplo, anotar sus datos, obtener exactamente el punto donde lo estaba tomando. Y también de identificar diferentes etapas fenológicas en las especies de interés. Para luego, el 2019, ya traspasar de lleno este proyecto a la plataforma iNaturalist. No sé si estarán familiarizados con ella. Yo sé que muchos sí, pero en breves palabras es una aplicación gratuita que uno descarga en el celular, en la que va tomando fotografías de organismos, flora, fauna, que se encuentra en cualquier parte y esta después puede ser utilizada incluso una vez ya validada por expertos respecto a la identificación de las especies para estudios científicos, ya que nutre directamente a la GBIF, a la Global Biodiversity Information Facility. Y bueno, una ventaja de esta aplicación es que es mucho más fácil y mucho más accesible realizar proyectos con esta metodología antes que antiguamente como lo hicieron en este programa de voluntarios y planillas, ya que simplemente la gente necesita solamente salir a caminar, salir a conocer con su celular, sacar fotografías y inmediatamente queda grabada la fotografía, la geolocalización, con la elevación, el momento del día, la hora, la fecha, todo automáticamente, e incluso en casos de que no se tenga conexión a internet, esto queda guardado y apenas se tenga conexión a internet se sube a la base de datos. Se centraron en este estudio en 25 especies, 11 especies de sotobosque, algunas de las cuales se presentan aquí en pantalla, y 14 especies de dosel, 14 árboles de hoja deciduo. Cabe destacar que los rasgos que se observaron para cada uno de estos grupos funcionales fueron el brote de las hojas, recordemos, para el dosel, y para el estrato de sotobosque, la floración. Además, los investigadores segmentaron en tres partes este gran sendero. En la región sur, que va aproximadamente de los 34 grados de latitud norte
hasta los 38, luego de los 38 hasta los 42 grados, la región del Atlántico Medio, una región central, y para terminar con una región norte, una región la más polar de este sendero, de esta cadena montañosa, desde los 42 grados de latitud hasta los 46 grados norte. Y obtuvieron, en base a todos los datos de ciencias ciudadanas, derivados de las diferentes metodologías que acabo de mencionar, este mapa de concentración de datos de observaciones a través de todo el sendero. Se pueden dar cuenta que ya una envergadura, o sea, un proyecto de esta envergadura, sin la colaboración, sin el complemento con ciencias ciudadanas, sería muy difícil de hacer. Muy, muy difícil de hacer. ¿Qué obtuvieron? Esta foto también es a propósito del mismo sendero y el tipo de bosque en el que se hizo este estudio. Bueno, en primer lugar, en su publicación los autores destacan que la ciencia ciudadana sí efectivamente le ayudó a aumentar su cantidad espacial y temporal de datos fenológicos. Por ejemplo, como les comentaba, al principio comenzaron con estos proyectos o sea, programas de voluntariado que tenemos en la esquina inferior izquierda, en donde están todos los puntos de obtención de datos que se obtuvieron a través de este programa, para luego establecer puntos fijos de muestreos fenológicos basados en la National Phenology Network, que son los puntos amarillos que tenemos en medio, para luego, en el 2019, ya más cercano a la fecha, complementarlo con todas las observaciones ciudadanas obtenidas dentro de este corredor desde la aplicación iNaturalist. Se ve claramente un crecimiento exponencial al momento de migrar a una plataforma en la que todo el mundo tenía fácil acceso, todo el mundo andaba con un celular y con cámara realizando este sendero. Pero en cuanto a su primera pregunta, la cual era, recordemos, los árboles de dosel y las especies del sotobosque adelantan su fenología primaveral con el calentamiento. Y bueno, la respuesta es que sí. Efectivamente, en general, en promedio, el dosel tanto el dosel como el sotobosque adelantan su fenología primaveral. Eh, pero árboles del dosel lo avanzaron en promedio casi 4 días, o sea, perdón, un poquito más de 3 días, 3,38 días por cada aumento de 1 grado Celsius de temperatura, lo cual da una tendencia. Mientras que especies del sotobosque avanzaron más marcadamente, 6 grados aproximadamente, o sea, 6 días aproximadamente por cada 1 grado de temperatura. Y esto ya nos adelanta un poco lo que fue la pregunta número 2, que recordemos si existen diferencias en la sensibilidad fenológica, que es la respuesta a la temperatura en este caso, entre los grupos del dosel y el sotobosque. Efectivamente, como ya se los comentaba, existen diferencias en la sensibilidad. Las especies del sotobosque responden con mayor intensidad al calentamiento que los árboles del dosel. Y especialmente especies de floración temprana fueron las más afectadas, las más afectadas por este cambio, las cuales en su mayoría eran especies de sotobosque. Mm. Bueno, como les comentaba, esto sugiere, dentro de los escenarios posibles, una expansión de la ventana fenológica primaveral. Además, eh, además influenciada por los efectos de la altitud, ya que también determinaron que la ventana fenológica fue mayor en más altas elevaciones, teniendo una diferencia de 5,9 días por cada 100 metros de altitud de aumento de altitud, perdón. En otras palabras, la ventana fenológica se expandió, pero por una razón muy particular, que si bien los dos grupos funcionales se adelantaron, el de sotobosque se adelantó mucho más que el de dosel. Aproximadamente 6 días y para el de dosel 3,38 días. Para luego responder la tercera pregunta, que era, ¿existen diferencias latitudinales en los cambios fenológicos y la sensibilidad a la temperatura? Descubrieron que efectivamente existen diferencias en la sensibilidad dependiendo de la latitud. En este sentido, descubrieron que la porción norte de este sendero
era mucho más susceptible a estos cambios, adelantamiento en la ventana fenológica. Pero no así el sector norte, el sector centro, perdón, y el sector sur, los cuales no presentaron diferencias significativas. En resumen, efectivamente hubo un adelanto en los procesos fenológicos de floración y brote, tanto para el sotobosque y el dosel superior, respectivamente, pero los cambios fueron significativos, particularmente en el sector norte del sendero. ¿Qué se discute y qué se concluye de esto? Nuevamente una foto de lo que son ambientes de este sendero de montaña. Bueno, los autores mencionan que esta expansión de la ventana deja más tiempo a las plantas del sotobosque con disponibilidad lumínica, lo cual, por un lado, proponen o discuten podría beneficiar a las plantas del sotobosque, pero sin embargo también es muy importante considerar desajustes fenológicos, por ejemplo, con polinizadores, herbivoría, necrosis foliar por fotoinhibición. También estas especies son de sombra, una exposición prolongada al sol también puede generar daño en sus tejidos. Y además también existen los riesgos de heladas tardías que dentro de esta ventana que se adelanten tanto la floración de las especies de sotobosque que queden susceptibles y sin la protección del dosel a estas heladas tardías y anómalas. Bueno, también destacaban que las especies de floración temprana por la misma razón son las más vulnerables a este escenario. Y que además estos cambios, estas respuestas fenológicas no son uniformes y no son especialmente heterogéneas a través de todo el sendero. Como ya les mencionaba, son más pronunciadas y significativas en la porción norte, la porción más polar de toda esta área de estudio. Y para finalizar, también los autores discuten que para realizar este estudio de tan amplio espectro temporal fue esencial la ciencia ciudadana. Y en particular la plataforma iNaturalist, ya que, por ejemplo, proporcionó hasta 3.5 veces más datos que las parcelas por sí solas de la National Phenology Network, que era la más homologada, como por así decirlo, la más similar al muestreo científico tradicional fenológico, porque estos eran puntos fijos a través del sendero. Por ejemplo, en la imagen aquí a la derecha, inferior derecha, los puntos verdes corresponden a estaciones continuas permanentes que se monitoreaban cada cierto tiempo con los protocolos de la NPN. Y los puntos naranjos alrededor de toda la imagen son los puntos de toma de datos que la gente realizaba con la plataforma iNaturalist. Y por lo mismo, por una diferencia de esfuerzo de muestreo en estas dos formas de obtención de datos, también es más lógico encontrar que los primeros indicios de floraciones tempranas o de brotes tempranos de la hoja eran atribuidos a la plataforma iNaturalist que a las estaciones puntuales y cada cierto tiempo monitoreadas. Y bueno, así es como se ve hoy en día el proyecto que en la plataforma iNaturalist que realiza y que dirige este club de montaña. Hoy en día, bueno, es de flora y fauna, pero de aquí los investigadores sacaron los datos de las especies que lógicamente más le incumbían para el estudio, las especies determinadas. Pero entre flora y fauna ya acumula más de 66.000 observaciones de 4.000 especies y ya se está aproximando a las 10.000 personas participantes de este estudio. Los beneficios metodológicos de ocupar estas plataformas de ciencia ciudadana, por ejemplo, son ya, en primer lugar, la cobertura espacial, que es bastante evidente, la cobertura temporal también, pero al mismo tiempo representan un bajo costo metodológico.
fortalece vínculos con la comunidad, también sensibilizando y abriendo una puerta enorme para actividades o instancias de educación ambiental y sensibilización frente a las vulnerabilidades de estos ecosistemas. Democratiza la producción de conocimiento, genera datos accesibles que para toda la comunidad científica también, ya que nutren directamente los verificados nuevamente, los datos verificados por expertos, a la Global Biodiversity Information Facility, la GBIF. Ayuda efectivamente a responder preguntas científicas, como lo evidencia este artículo, y nuevamente aumenta el alcance de un proyecto. Ahora, ¿cómo se vincula esto con nuestro querido Navarino, con Magallanes? Más específicamente con Dientes de Navarino. ¿Qué similitudes hay en este ambiente y las metodologías que se hay a ocupar con los ambientes que tenemos nosotros en Cabo de Hornos? ¿Y qué oportunidad hay para implementar estas metodologías? Bueno, en primer lugar, en Navarino contamos con una ruta patrimonial que es Dientes de Navarino, muy famosa. De hecho, bastante famosa, ya que es reconocida a nivel mundial por ser el trekking más austral del mundo. Lo que trae cada temporada a una gran cantidad de gente que le gusta hacer trekking, que le gusta hacer montaña. Eh, Hay gente que se dedica exclusivamente o este es su hobby básicamente, entonces viajan a través del mundo recorriendo todos estos senderos más famosos y eh, Dientes de Navarino es uno de ellos. El único que tiene el título de ser el más austral del mundo, por ejemplo. Si bien no es tan largo como el sendero de los Apalaches, que recordemos duraba aproximadamente 6 meses en completarse, este tiene una distancia de aproximadamente 41 kilómetros, se completa en aproximadamente más o menos 5 días, pero ofrece hartas características, presenta muchas características similares a las que el grupo de investigadores que acabamos de analizar vio también en el Sendero de los Apalaches. Por ejemplo, ecosistemas remotos, poco muestreados, que al mismo tiempo reciben mucha visitación turística y local, en donde existe esta oportunidad de obtener datos desde la ciencia ciudadana. Atraviesa numerosos ecosistemas, tanto de montaña como subantárticos, y al mismo tiempo representa o contiene una muy rica biodiversidad, pero al mismo tiempo muy poco representada por las mismas razones. Y bueno, esta es una foto de Navarino con el sendero marcado en rojo. Y la oportunidad es que aquí nos enfrentamos es que ya existe un terreno fértil, podríamos decir, o un interés de los visitantes, de la gente que realiza este sendero deportivamente, por este tipo de iniciativas. Ya que hasta la fecha, estas son, por ejemplo, las observaciones, los puntos de toma de datos a través de la plataforma iNaturalis en todo el sendero, solamente hablando de especies vegetales, en este caso. Como podemos ver, hay una marcada concentración de observaciones en lo que es el sendero. Ahora, este proyecto, que a todo esto es el proyecto que yo presento como proyecto de magíster, como estudiante del programa de botánica de la Universidad de Concepción, se alinea directamente con la conservación de la biodiversidad subantártica, la cual es uno de los ejes centrales de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y al mismo tiempo de las líneas de investigación del CHIC, principalmente por ser una iniciativa de monitoreo a los efectos del cambio climático, evaluando las respuestas de la flora altoandina a este cambio y al mismo tiempo, y por sobre todas las cosas diría yo, contribuyendo a co-crear conocimiento desde plataformas participativas de educación ambiental para la sensibilización y la concientización de los visitantes en este ecosistema. Por su atención, muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Ahora si hay alguna duda o algún comentario, algo que quisieran conversar, aquí estamos. Rodrigo.
Hola Esteban, buena presentación, me gustó el trabajo ese de los Apalaches, ¿eh? Y Muy bonito. estamos intercambiando opiniones con la Ángela, por supuesto, yo estamos escuchando ahí, y me dijo, déjame las preguntas, porque tengo reunión ahora. Eh, y la primera pregunta que me salta con estos estudios es si es que tenemos una línea base que diga, mira, en realidad las plantas en este sector, los últimos, no sé, 50 años, han comenzado la floración en, no sé, el 19 de septiembre, después el 18, por decir alguna tontería. Porque va en este proyecto que va a desarrollar, te va a llegar mucha información, va a poder recopilar información, pero no vamos a tener cómo comparar para atrás para saber si estamos experimentando un cambio en la fenología o vamos a tener que esperar varios años para ver si es que tenemos cambio. Eso era la pregunta. No es fácil, ¿ah? Porque que no tenemos datos, básicamente. Sí. Bueno, efectivamente es una buena pregunta y muy relevante, también vertebral para mi estudio. Y yo no he encontrado en ninguna base de datos así como, o en realidad ningún estudio así que se haya visto esto en Navarino particularmente, así como fenología de floración en el sendero de los dientes, pero bueno, nuevamente volviendo a agarrarme lo de la plataforma, ya existen datos tomados por los visitantes que van acompañados de fotos y también de estados fenológicos. Porque esa es otra cosa muy importante que puede hacer esta plataforma, que uno puede indicar en qué estado fenológico está el organismo, el individuo que uno está registrando. Y ahí empezamos a marcar tendencias de, por ejemplo, brote, senescencia, fructificación, floración. Y con lo que ya hay, que ya he investigado desde esta plataforma, se pueden establecer tendencias, pero ya, claro, sería como eh, el, el espectro temporal estaría limitado por cuándo fue la primera vez que se tomaron esos datos y nuevamente eh, tener como algo ya, como una metodología, o datos que hayan sido tomados desde una metodología establecida y homologada sería lo mejor. ¿Puedo hacer otra pregunta, Paula? Ya que no veo a nadie levantando la mano, ¿eh? Espérame un poquito, Rodrigo, sí, antes que cambiemos de pregunta, para que Ah, dale, no me lleves ya, del tema, para reforzar ya. lo que te dice Esteban. Efectivamente, no tenemos actualmente una línea base como para hacer una comparación inmediata. Es cierto también que uno, a partir de los registros que hay actualmente, podría inferir algunas Mm, cosas, sí, sí. pero nos tropezamos con la forma en la que fueron generados esos datos que no están sistematizados. Por lo Mm, tanto, habría que trabajarlos con mucha cautela. El proyecto de Esteban es un proyecto de magíster, por lo tanto tiene un tiempo acotado de sí, ejecución y la idea es que él dé la partida, ¿ya? Esta ah, propuesta se mueve en dos carriles. Por un ujú, lado, que Esteban pueda establecer una metodología para poder trabajar con ciencia ciudadana en estos aspectos en Navarino, ¿ya? Desde el diseño de qué mirar hasta cómo reportar estos ujú, datos y trabajarlo con tres ejes de la comunidad claves, como son las personas locales, Mm. los operadores turísticos, ¿ya? Desde los que llevan los cruceros hasta aquellos que van exclusivamente a guiar grupos más pequeños y también los deportistas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sí, llegamos a esos tres grupos para que la información que se genere a través de estas plataformas sea lo más homogénea posible y por lo tanto poder incorporarlas a estudios científicos más formales, ¿ya? Pero por otro lado, queremos que este proyecto pueda ser un trabajo permanente, ¿ya? Que mm, sea parte del trabajo de la red de estudios a largo plazo, ¿ya? En estos aspectos ecológicos tan relevantes. Mm. Entonces, por eso también es muy importante para nosotros que compartan sus dudas, comentarios y, y también aquellas cosas que nos pueden ayudar a precisar y mejorar esta propuesta. ¿Sí? mm. Sí, Bien. no, sí, me queda claro, yo estaba, tú ya me conoces, yo estaba pensando ya en tener muchos datos, procesarlo y ver resultados, pero me estaba adelantando mucho, está bien. Oye, y la Ujú. otra consulta era, no sé si
esto sí que es trabajo, sí, buscar libros de terreno, libretas de terreno de antiguos exploradores. Mm, No sé, hay un montón de como bitácoras de gente que sale y que pueda tomar nota mm, y esas se pueden recuperar. Tal caso ya que habló de un trabajo de Estados Unidos, no sé cómo se dice el apellido Trudeau o algo así, un tipo que vivía así como en la parte norte de Norteamérica, no me acuerdo el lugar. Era como, no sé, me dio la impresión que era como por Maine y vivía como solo en el bosque y le dio por empezar a anotar todos los datos fenológicos. Entonces, claro, ahí ya tiene un punto de comparación potente, porque anotaba el día, la hora en que las vio y todos los días recorría. mm, Y todo lo que aparecía, desde insectos hasta ballenas, digamos, veía todo. Entonces se preocupó y esa es una muy buena gente para mm, comparar. Ya, pero eso era, o sea, buscar en archivo histórico, que es una pega enorme, mm. Esteban. Mi Sí. amigo arqueólogo hacen esas cosas, van buscando, qué sé yo, en esos archivos que no. O sea, si la literatura científica es difícil acceso, estos Mm, archivos son peor todavía. Entonces es una pega enorme, eso nomás. Ya, mm. me tengo que ir a la reunión, jóvenes. Gracias, Esteban. De nada, gracias a ti por las preguntas. Y bueno, Gracias, Rodrigo. efectivamente, para continuar con lo que decía Rodrigo, eso es una práctica que se hace. Hay muchos estudios fenológicos que reconstruyen perfiles de eventos fenológicos a través del tiempo, de larga data, a través de registros de exploradores, incluso cuadros. Por ejemplo, uno de los casos más famosos es el estudio de los efectos del cambio climático en los procesos de floración del el cerezo japonés, ya que este cerezo, en Tokio, ya que este cerezo, ¿no es cierto?, era como muy ornamental para esta cultura, adornaba los templos, y los escribas, los artistas, los monjes, tenían esta, ¿no es cierto?, muy metódica hábito de ir cada año registrando cuándo se realizaban o cuándo observaban las flores, el brote de las flores, y esto permitió hoy en día reconstruir un perfil de, si no me equivoco, casi 800 años hacia atrás, eh, y cómo había afectado el cambio climático a esta temporalidad de la floración, y efectivamente también se había adelantado. Carlos, te vi con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Saludos, Esteban. Buena presentación. Me gustó mucho el proyecto y la aplicación que quieres hacer acá en Navarino. Solo te quería consultar si estás considerando, por ejemplo, utilizar como contraparte otra forma de evaluar esta productividad o estos cambios fenológicos. Por ejemplo, teniendo algunos puntos de control, o sea, o sea, secciones dentro del trade que tú sepas lo que está pasando allí, ya sea con algún tipo de colaboradores internos acá para evaluar qué tanto las personas pueden realmente reportar lo que están viendo, o sea, como siempre ese sesgo que podemos nosotros quizás considerarnos. Aquí también lo vemos con otras especies, si realmente esa especie es como el error humano asociado a este tipo de plataformas y también a nivel satelital. Si es Mm, que se puede también evaluar, por ejemplo, senescencia, o floración, o productividad, o el verdor, digamos, de la vegetación en algunos puntos del trade que se presten. Y lo último, si es que también puede ser necesario o importante seleccionar algunos segmentos del trade que sean como prioritarios para evaluar, digamos, un tipo de hábitat particular, ¿no? El rango topológico, o sea, topográfico, o simplemente porque son los más transitados o más visitados por los turistas. mm. Bueno, buenísimas acotaciones. Con la profe ya hemos conversado bastante los mismos aspectos que tú mencionas, porque efectivamente son muy relevantes y son parte nuevamente vertebral de este proyecto. Como decía la profe, una vertiente basada en la toma de datos desde la ciencia ciudadana, pero también una validación o una comparación por la obtención de datos fenológicos tomados por mí en terreno con puntos establecidos, con una metodología también establecida, para luego, en el mismo periodo en el que los visitantes toman estos datos, yo también estoy tomando los míos, para luego compararlos y ver cuál es su diferencia básicamente. Si son homologables, hasta qué punto, y también incluso con lo que mencionaba,
espacialmente centrándonos en términos de ecosistemas, en lo que serían los ecosistemas de alta montaña, ya que el sendero atraviesa bosques, turberas, ecosistemas altoandinos. Nosotros nos centraríamos específicamente en el ecosistema altoandino, bueno, porque con eso ya he venido trabajando de antes y también es como a lo que nos dedicamos en el laboratorio con la profesora. Sí. Espero que eso haya respondido a tu pregunta, si no me cuentas. Sí, muy bien, gracias. Igual interesante porque nosotros también queremos utilizar, y estamos en ello también, plataformas digitales de ciencia ciudadana para evaluar biodiversidad y fenomenología, ¿no? Aves migratorias, reproducción de aves, y también eso bueno, con la vegetación, por supuesto, una relación súper importante e interesante de evaluar para ambos grupos. Sí, efectivamente. Tamara Eh, había levantado sí. la mano. Sí, hola Esteban, súper Hola. interesante y súper buena la presentación. Em, Acá en Puerto Williams estamos hace un montón de años también mirando al National Phenology Network de Estados Unidos como un ejemplo de implementar también. Y, y nada, te quería preguntar si, bueno, yo sé que tú estás trabajando como en el área, en tu magíster, pero quizás también podríamos, como en una arista adicional, digamos, también con la Ángela, y vincular esto con los datos de fenología de insectos que tenemos y también con el proyecto de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos que tenemos en el iNaturalist. No sé si lo viste cuando Sí. estuviste buscando, que ahí hicimos un proyecto hace un montón de tiempo y también tenemos ya como casi 9.000 observaciones, cerca de 1.000 y tanto personas que identifican. Entonces sería bien interesante quizás ver una mirada también un poquito más, o sea, aparte de tu magíster, mirar los otros grupos. Nosotros Mm. también hicimos acá estamos preparando ahí con el Dalai, debe estar por ahí, un artículo justamente de biodiversidad de insectos y cuando empezamos a usar esta plataforma, que también la vinculamos con los cursos que vienen acá en enero y febrero, la información se nos disparó así un montón. Entonces, súper bueno y también, como decía Carlos, también quizás vincularlo a cuando vengan los cursos de verano, que ahí la gente está súper focalizada en estar, o sea, cuando les mostramos esta plataforma y tomaron fotos en todas partes de todo, no solamente de los insectos, que era nuestro interés, pero de plantas, de aves. Y entonces quizás por ahí también es una opción para identificar una ventana de tiempo específica anual, que es cuando vienen los cursos y va a haber un esfuerzo gigante de input hacia la plataforma, digamos. Eso, solo felicitarte igual, súper, qué bueno que ya se esté logrando esto. Muchas gracias. Y bueno, sí, estaba en conocimiento ya del proyecto en iNaturalist de toda la reserva. Y también de todas maneras la idea de esto, si bien, claro, estoy cursando un programa de magíster ahora que tengo que tener como ciertos, ¿cómo decirlo?, productos para cierta fecha, una pregunta, una hipótesis, responderlo para obtener el grado. Esto para mí personalmente es completamente escalable en diferentes sentidos, así desde grupos taxonómicos, temporalmente, espacialmente. Y por ejemplo, también habíamos conversado con la profe de que finalmente esto se va a tratar de que la gente tome todos los datos, desde mi punto de vista así, botánico, todos los datos que pueda a través de todo el sendero, independiente si están o no en el ecosistema que yo estoy estudiando. Si están atravesando por bosques, por turberas, si es de hongo, si es de líquen, porque yo me voy a abocar a las vasculares, pero que tomen la mayor cantidad de datos posible. eh, y bueno, de ahí yo seleccionar, ¿no es cierto? Realizar este filtrado de los datos que me sirven espacialmente y según la taxonomía que corresponda. Pero quedar con esta base de datos grande, definitivamente, para después poder relacionarla y escalar a otras preguntas, quizá. ¿Y qué más te iba a comentar respecto a eso? Em, Creo que era eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, es más como las ganas de colaborar también y de armar ahí Sí, grupos. Y desde sí, acá sí, también de Puerto completamente. Williams, Ah, claro, sí.
sería como interesante invitar, no sé, la junta de vecinos, de Sí, vecinas, las ya, diferentes organizaciones comunitarias, más allá como de los turistas que llegan en verano. sí, sí, eso de hecho era lo otro que te iba a comentar. Claro que en esta temporada que además eh, coincide, ya que es temporada estival, con la temporada de crecimiento de estas plantas, donde tienen que completar su ciclo de vida algunas, que coincide con las temporadas como turísticas de colegio, de gente visitante, de proyectos educacionales, por ejemplo, Omora, y vincularlo con eso y aprovechar de potenciar en esa pequeña ventana de verano-primavera, eh, de hacer toda la difusión y toda la educación ambiental y toda la capacitación incluso de actores clave para la mayor cantidad y mejor cantidad de toma de datos posible. Entonces, y también en eso involucra, por ejemplo, eh, la escuela, la junta de vecinos, los mismos investigadores del centro que a veces suben por ejemplo, al Cerro Bandera a revisar sus parcelas de ligen, por ejemplo, que aprovechen en eso de tomar datos. Y también, por ejemplo, Carlos, que trabaja con pájaros, con aves, va algún momento a terreno también, que si ve alguna observación ahí importante la pueda tomar. Y así que es completamente colaborativo como lo veo yo y estoy abierto a que sea lo más colaborativo posible. También me parece maravilloso el punto que tú haces. De alguna manera, algo estuvimos conversando en Santiago la última vez que nos vimos algunos allá. Y mientras lo comentabas, pensaba en dos cosas. Una, que es esencial tu experiencia trabajando con la comunidad local, con las juntas de vecinos, para poder ampliar y llegar a todos quienes puedan sumarse al monitoreo permanente. Y lo otro que estaba pensando es que como Esteban tiene que circunscribirse a un grupo que es la base del programa Magíster que él está haciendo, pero también por una cosa práctica, y es que tenemos mucho más experiencia trabajando con las plantas vasculares que con otros grupos. No obstante, estas mismas parcelas que él va a tener que implementar para hacer su propio muestreo, para poder validar el dataset de la ciencia ciudadana, podrían ser utilizados para monitorear otros grupos. Estoy pensando, por ejemplo, en los musgos, estoy pensando en qué pasa con los hongos, que la última vez encontramos muchísimos, pero también nos pasó que mientras trabajábamos con las plantas nos encontramos con muchísimas aves. De hecho, le mostrábamos a Juan Rivero la cantidad de cosas que vimos, los videos que hicimos. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo entre todos y todas cómo trabajar con los respectivos grupos, también podemos generar información cruzada que va enriqueciendo, por un lado, el trabajo que estamos haciendo como centro de investigación, pero también a tener una mayor cantidad de información para hacer nuestras investigaciones. Así que, maravillosa idea. Perfecto, gracias Esteban. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo aprovecho mientras a alguien se le ocurre una pregunta, de felicitarte Esteban, súper buena la presentación y el trabajo. Se ve grande, hay que tener ojo y cuidado con los tesis de magíster, que uno de repente se engolosina y se pasa años en tesis. Em, y tengo una pregunta, ¿te quieres enfocar en algunas especies en particular o sería como de amplio espectro, así todo lo que se pueda recoger? Eso todavía es como hilar un poco más fino en la etapa en la que estoy en el magíster, pero como estamos amarrados a una comparación que viene después con lo que se produce de la ciencia ciudadana, ahí simplemente es sin ninguna especie como que le digamos a la gente, por ejemplo, que se busque que el visitante eh, esté así como atento a ya esta especie en la que están muestreando en este proyecto. Entonces le saco fotos y que no que sea una cosa más como natural. Y respecto a eso, que sea general,
general de plantas vasculares y también otros grupos que también van nutriendo el proyecto Benign Naturalist de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno. Buenísimo. Sí, Hay dos Paula, preguntas. antes de dar el pase, quien está levantando la mano, las experiencias que tenemos de monitorear fenología, particularmente floración, en la zona central, lo hemos estado haciendo a nivel multiespecies, ya más bien ver densidad de plantas con flores en épocas determinadas, entonces uno tiene una idea más general. Y dentro de la propuesta de Esteban, buscamos con Ricardo, porque Ricardo es su co-guía, hacer algunas comparaciones espaciales donde podamos ahí hilar más fino. Por ejemplo, laderas contrastantes nos pueden dar mucha información ahora a una escala espacial de lo que podríamos encontrar en el tiempo y adelantar algo de lo que quiere ver Rodrigo, como nos comentaba inicialmente. Así que en eso estamos. Muy bien. Ricardo se cayó, parece. No, 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 tenía la mano arriba, Ah, pero Ángela se refirió, me adivinó el punto, Esteban, que yo quería insistir en la heterogeneidad espacial porque la heterogeneidad microclimática creo que es la que permite que también que esto no sea puramente descriptivo, sino que también puede ser preguntar ahí aspectos que van a requerir, eso sí, algo muy sencillo del monitoreo de temperatura y algunas variables que son accesibles con el proyecto CHIC, incluso con equipamiento de muy bajo costo, pero las laderas que tú mencionabas, Ángela, yo creo y eso lo hablamos, no querían intervenir, pero no me había aguantado eso, yo, Ángela me pilló, así que los dejo a ustedes y prefiero seguir escuchando. Sí, no, pero es verdad, ahí finalmente está la pregunta científica. Brenda tiene la mano. Hola Brenda. Hola, ¿puedes ponerle silencio? Es que estamos varios. Em, bueno, primero que todo, que me encantó ver tu presentación. Primera vez que veo tu presentación como completa, más allá como del póster, así es que, no, súper, súper bien presentado, Muchas gracias. excelente propuesta, buen proyecto, me encantó, así es que en realidad solo quería decirte que me encantó y que te estamos esperando con los brazos abiertos todo el equipo Huancara para cuando te incorpores y para que también, como mencionaba Ángela y tú mismo, y lo mismo que decía Tamara, como que podamos unir de alguna manera equipos y esfuerzos y poder hacer, por lo menos partiendo de esta temporada, un trabajo de monitoreo en distintas escalas, pero en conjunto. Yo creo que eso va a ser una pega bien bonita y les mandé un correo recién para que nos empecemos a planificar desde ya. Genial. Muchas Muchas gracias, Brenda. gracias, Muchas Brenda. gracias. perfecto. ¿Algún otro comentario, consulta? Mm. Tal vez vale la Ricardo. pena felicitar a, a Esteban y Ángela, porque este seminario, a propósito de algunas preguntas que han salido sobre el sentido de los seminarios los viernes, recoge tres elementos que son bien claros. Primero, leer algo que se está haciendo en otra parte del mundo. Segundo, ser capaz de vincularlo a lo que se va a hacer. Y tercero, implementarlo con nuevas generaciones a través de los estudiantes de posgrado que ahora la llevan. Y eso es un mérito de Paula Caballero, que ha sido persistente en la convocatoria. Así que creo que es muy bueno el modelo, con tiempos, todo, nos da tiempo para las preguntas, para analizar. Así que felices, felices de escuchar que Huancara te está ofreciendo la acogida. No puedes llegar a mejor lugar. Y Muchas ahí gracias. tenemos micro sitios. No, quería felicitar porque es como un modelo que queremos y para todos los estudiantes de posgrado poder tener estos tiempos de discusión y aprendizaje. Muchas gracias de verdad y yo también encantado de compartir en esta instancia. Siempre es muy nutritivo, o sea, ya de primer lugar es como muy bonito poder compartir lo que uno está haciendo, lo que planea hacer, pero lo que está finalmente y obtener algo tan recíproco como bueno, felicitaciones y también la invitación a colaborar, que yo creo que para eso son, como tú dices bien, Ricardo, estas instancias. Ideas nuevas también.
Así que, y preguntas siempre. Así que, muchas gracias. Y Bien. opciones de hacer trabajo disciplinario, ¿cierto? Justamente. Sobre todo ahí en la unión con el Huancara, con la fenología de los insectos, ahí eso se ve, pero muy prometedor. Bien. Me quedé pensando en algo antes que nos vayamos acerca de esto, de los cuadernos de colecta y de descripción de los naturalistas. Yo sé que Mary tiene algo de información en sus cuadernos de las veces que han dado por lugares de Magallanes, ¿ya? Pero estaba pensando que tal vez del equipo de la línea de Flavia, a lo mejor la gente de antropología tiene alguna idea de cómo encontrar algo de esa información, porque me imagino que los cuadernos de terreno uno los atesora, los tiene muy, muy cerca de la almohada. No es algo que libere salvo que haya sido alguna donación de algún naturalista con alguna colección a algún museo. Nosotros tenemos la experiencia del herbario que recibió algunas donaciones de algunos naturalistas muy destacados. Entonces, tal vez ahí hay un punto que uno podría explorar para hacer cierta reconstrucción histórica del lugar. Sí, eso estaría no solo muy bonito, sino que muy interesante también. Parece que se fue la Flavia. Parece. Yo, Esteban, hazme recuerdo, por favor. Voy para hacerte un contacto para ver si son recuperables, por ejemplo, cuadernos del profesor Pizano. Ya, No sé si estarán, no tengo idea si existirán todavía y si serán recuperables, pero creo que vale la pena ver. Sí. ya, perfecto. Anotadísimo. Ujú. Entonces, una vez más, agradecer, Esteban, espero no equivocarme, que no hay más comentarios. Los alumnos están bien calladitos, deben estar bien impactados. Alumnos y alumnas. Nada, una vez más agradecer, felicitarte por el trabajo. Gracias, Ángela, también por la exposición para esta sesión. Y bueno, en un par de años estaremos escuchando cómo te fue con esta tesis. Toda la suerte también, todas las Muchas vibras. gracias. Muchas gracias. Y todas y todos, estimados, estimadas, nos vemos la próxima sesión, que sería el 12 de septiembre, y luego nos saltamos, por supuesto, la de las fiestas patrias. Nos Así juntamos es. a parecer una fonda, quizá. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos, y nos vemos en la próxima. Ya, muchas gracias. Chao. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas Chao. Hasta gracias a todos luego. y todas. Chao. Hasta luego.